Muchísimas gracias, Margarita. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias a Margarita y a toda la gente de la MET, que pues nos permiten compartir este tipo de experiencias y nos permiten comentarlas y enriquecerlas, ¿no? Porque creo que lo más importante del trabajo que desarrolla uno pues es generar conocimiento. Es generar conocimiento y que este conocimiento sirva de apoyo para la salud de los pacientes. Creo que como profesionales de la salud ese es nuestro objetivo y debe ser nuestro objetivo siempre. Me voy a pasar del otro lado para estar moviendo aquí la computadora. Gracias. Bueno, vamos a empezar un poquito porque bueno, el título de plática de disponibilidad y diagnóstico del uso de los opioides. Pero bueno, sí quería centrarla por qué nos interesa el uso y hacer, enmarcar o resaltar que nos interesa el uso terapéutico de los opioides. Porque de repente, cuando empezamos a hablar de que si hay morfina en las farmacias, si hay consumo per cápita de morfina en el país, pues de repente no falta quien nos diga cómo se atreven a hablar de eso, ¿no? Estamos combatiendo el narcotráfico, no ven la situación del país. Entonces, para mí consideré muy importante acotar que lo que estamos trabajando y la esencia de esta plática es el uso terapéutico de los opioides. Y bueno, me dio mucho gusto para preparar esta plática ver que la IPP, la información para prescribir de las dos marcas principales de morfina, cambió ahora con la renovación del registro sanitario, porque anteriormente no indicaba el control de pacientes politraumatizados y las quemaduras no las incluían. Entonces, hace unos 5 años llevábamos una receta de grupo 1 con el diagnóstico quemadura de 3er grado y no la querían surtir en una farmacia. Entonces, ese tipo de cosas, la verdad es que da gusto ver que, bueno, poco a poco se va haciendo mella en algo tan importante como es la información para prescribir. Y bueno, se reconocen ya algunas otras vías de administración que antes no estaban reconocidas, que aunque se utilizaban porque la literatura médica internacional las mencionaba, la IPP aquí en México no las citaba. Entonces, realmente quise compartirles esta situación. Bueno, hablando de disponibilidad, esta gráfica creo que habla mucho de qué tan disponible está los opioides, basándonos en la morfina como el modelo de opioides en el país, que no es porque sea el único, pero sí que el que utilizamos como modelo para cálculos y estas cosas. Bueno, pues de acuerdo con Infocáncer, que es una página institucional de información pública, pues la morbilidad por cáncer en 2006 nos hablaba de alrededor de 150,000 pacientes y de acuerdo a la literatura internacional nos dicen que aproximadamente el 60% de los pacientes con cáncer sufren dolor. Entonces, bueno, si hacemos estos cálculos, como lo pueden observar en la gráfica, pues nos resulta que para un mes de tratamiento de pacientes enfermos de cáncer estaríamos requiriendo aproximadamente 100 kilogramos de morfina, lo que nos hablaría de que requeriríamos como país únicamente para los enfermos de cáncer aproximadamente, bueno, un poco más de 1 tonelada de morfina en el país. Para que un país pueda comercializar legalmente morfina, todo está controlado a nivel internacional por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. No la obtenemos por vías ilegales. Todo va controlado internacionalmente, se reporta a la JIFE cuántos estupefacientes, qué cantidad se pretenden o se estima que se van a consumir en el país. Y esta información es alimentada por los laboratorios autorizados que tienen medicamentos con registro sanitario en el país para fabricarlo o distribuirlo en el país. Entonces, esta información, bueno, pues vamos a ver en la diapositiva que sigue lo que son las previsiones
que hizo México para 2010. Yo sé que las últimas dos columnas no quedan muy legibles, pero quería hacer una comparación. A la izquierda tenemos México, que podemos ver que la previsión aquí está en gramos. La previsión para 2010 de México fue de 400 kilogramos, menos de media tonelada. Entonces realmente como que nos surge la duda, ¿no? ¿Qué está pasando? La primera pregunta que surge al ver estas gráficas es normalmente ¿qué está haciendo nuestro gobierno? Pero bueno, ya lo comentaremos en un ratito más. Si vemos Brasil en morfina, su previsión fue de 10 toneladas. Y si vemos Estados Unidos, su previsión fue de más de 100 toneladas de morfina para 2010. Entonces, otra parte interesante de estos datos que nos muestra la JIFE, pues es la variedad de estupefacientes de opioides que se manejan en los diferentes países. Si vemos, en nuestro país pues tiene una cantidad muy limitada de opioides disponibles, que están realmente o pudieran estar realmente disponibles, porque si no está en la lista no puede usarse legalmente en el país. Entonces, el abanico terapéutico pues se recorta bastante. Sin embargo, vamos a la diapositiva que sigue y vamos a ver si esta previsión se estuvo cumpliendo o no. La previsión es lo que se estima consumir. Sin embargo, también la JIFE emite en su informe anual las cantidades de estupefacientes importadas por los diferentes países. Esta información obviamente va desfasada por la recopilación que hace a nivel internacional la JIFE y la última publicación que encontramos viene el dato de importaciones de 2008. Si ustedes observan la gráfica, el tercer círculo, la cantidad de morfina importada en 2008 fue apenas de 79 kilogramos. Entonces, en realidad, la previsión que presentó el gobierno mexicano ante la JIFE fue de 400 toneladas y realmente lo que se importó de morfina en el país fueron 79 kilogramos. Entonces, bueno, si sigamos criterios, no sé, mercadológicos, por llamarlos de alguna manera, diríamos, pues realmente como que está un poquito disparada la previsión, ¿no? Entonces, bueno, si al principio, viendo a priori la gráfica, pareciera que el gobierno no estuviera previendo correctamente la necesidad del país. Sin embargo, al ver los datos, pues nos damos cuenta de que nos está dejando realmente una cantidad, pues podría incluso ser cuestionable, ¿no? Si consumes menos de 100 kilogramos al año, ¿para qué haces previsión por 400 kilogramos? Entonces, es el enfoque que quiero dar a esta plática con respecto a la disponibilidad, ¿no? ¿Qué es lo que estamos encontrando? Porque este consumo per cápita de morfina, si vemos la gráfica que sigue, pues vean, este es una gráfica de consumo per cápita en los diferentes países. Y bueno, nos podemos ubicar a México, que es el cuadrito que está a la extrema derecha, y bueno, pues ni nos notamos en la gráfica. Entonces, ¿esto qué habla? Pues es un indicador planteado por la Organización Mundial de la Salud del tratamiento del dolor en el país. Entonces, realmente es bastante alarmante ver qué estamos haciendo, porque no queda solo en la responsabilidad del gobierno, sino también nosotros como profesionales de la salud, pues también tenemos que tomar nuestro papel, porque normalmente nos quejamos de la sobreregulación. Pero bueno, el tema hoy no es regulación, veamos la parte que nos compete. Bueno, si buscamos información, la verdad al menos una servidora no ha encontrado un estudio que nos diga en el país cómo anda el tratamiento del dolor. Encontramos evaluaciones en un hospital, muchas referencias, muchos estudios, muchas compilaciones, muchos artículos, en realidad son una serie de compilaciones de artículos elaborados en el extranjero. Entonces, bueno, nos planteamos junto con la doctora Margarita hacer
un acercamiento a ver cómo anda el tratamiento del dolor en el país. Entonces, hicimos una encuesta a través de las farmacias. Una servidora trabaja en farmacias especializadas y bueno, aprovechamos la estructura que tenemos en las farmacias, donde contamos con profesionales farmacéuticos, donde estamos manejando este tipo de medicamentos para poder hacer un sondeo de cómo está la percepción. En este momento, el acercamiento se quiso eliminar toda intervención. La instrucción hacia el personal de farmacias fue muy simple, elaboramos un cuestionario muy sencillo, de manera que el propio paciente lo llenara, y la instrucción que se bajó al personal de farmacia fue únicamente: invita al cliente que llega a mostrador que nos llene una encuesta, nada más. No le expliques qué es el dolor, no le preguntes nada, tú déjalo que lo llene a su libre albedrío. Entonces, de manera que pudiéramos obtener una información con el menor sesgo posible de intervención del personal de farmacia. Entonces, en este caso, la farmacia pues es un instrumento que nos permite llegar a las diferentes partes de la República. ¿Qué características exploramos? Bueno, las características demográficas básicas, edad, sexo. Les preguntamos el tipo de padecimiento, que es muy interesante, lo comentaremos ahorita en los resultados, presencia o no de dolor, cómo estimaban ellos, si estaba controlado o no, su intensidad, etcétera. Entonces, ¿qué encontramos con esto? Bueno, pues encontramos, de repente hacía falta una tercera opción, creo yo, pero aproximadamente la mayoría que va a la farmacia son mujeres. Pero bueno, se parece más a la epidemiología del país, ya andamos más o menos mitad y mitad. Sin embargo, pues sí encontramos que la distribución de edad en el paciente de la tercera edad va menos a la farmacia. Entonces, eso es un dato que llama la atención. La que sigue, de favor. Bueno, en cuanto a cómo percibían el dolor, esto ya es descartando a los pacientes que reportaron no sentir dolor, perdón, no es cierto. Aquí con el total hicimos un corte que no sé dónde puse el dato, pero el corte que hicimos para esta presentación fue con 750 encuestas. Nuestro objetivo es 1,600, entonces estamos corriendo, pero bueno, hicimos el corte con este análisis. De estos, el 46% de los pacientes que acudían a la farmacia manifestaron estar sufriendo dolor. Y en cuanto a la intensidad, pues vemos que 40% lo reporta leve, moderado un 42% e intenso un 18%. Entonces, bueno, esto dentro de las múltiples patologías fue completamente al azar, no discriminamos tipos de enfermedad para este primer acercamiento. Bien, ¿qué morbilidades encontramos? Bueno, encontramos una cantidad bastante grande. ¿Por qué? Porque algo que detectamos es que no todos los pacientes conocen bien su diagnóstico. Muchos nos ponían solo dolor. ¿Cuál es tu enfermedad? Dolor. Entonces, bueno, era la interpretación del propio paciente a poner su enfermedad. Tuvimos una población interesante de diabéticos, de los cuales, bueno, 111 diabéticos, pacientes con artritis, con problemas en articulaciones, que bueno, esto nos habla de dolor musculoesquelético. Diabetes, bueno, sabemos que principalmente es dolor neuropático. Interesante la cantidad de pacientes con migraña que llegan a la farmacia, que padecen migraña. Y bueno, también captamos pacientes de cáncer con diferentes tipos de cáncer. Cuando ve uno las encuestas, de repente quisiera uno saber, bueno, en qué etapa está, pero la encuesta no nos daba este dato. Pero sí son datos muy importantes. Y algo que nos llamó la atención fue, por ejemplo, encontrar los asmáticos que nos están reportando dolor y que no hay tratamiento de dolor. Y otro dato que nos llamó la atención es en cuanto a la lumbalgia,
porque bueno, sabemos que es dolor y es muy común quejarnos del dolor lumbar y sin embargo no están llegando a la farmacia por esa situación. Entonces, como que son datos que dan que pensar. ¿A qué sigue, por favor? Bueno, en cuanto a pacientes diabéticos, otra de las preguntas que hacíamos en la encuesta es ¿en qué parte del cuerpo siente el dolor? Entonces, de los pacientes diabéticos, 37% reportó el dolor en extremidades, principalmente pies. Entonces, esta parte pues nos habla ya más directamente de que es dolor neuropático, pero solo 2 de ellos estaban tratados con pregabalina. Los demás estaban con AINES. La mayoría estaba con AINES o muchos sin tratamiento. Algunos pusieron tés, otros crema. Me llamó mucho la atención. ¿Qué medicamento? Sí. ¿Qué medicamento? Crema. Y uno, bueno, como que nos falta entender un poquito más cómo está percibiendo el dolor del paciente para poderlo tratar. La que sigue. Bueno, en cuanto a dolor por cáncer, bueno, pues 94% de los pacientes de cáncer refieren estar cursando con dolor. 81% nos dicen, tengo controlado el dolor. Sin embargo, lo refieren como moderado. Entonces, bueno, se queda uno pensando porque a veces en México tenemos como que la cultura de que es normal que te duela. O sea, cuando vemos una niña con cólico menstrual, es normal, a todas les duele. Cuando vemos a alguien con una cirugía, es normal, te acaban de operar, ¿qué querías? ¿Que no te doliera? Es como que una frase muy común. Entonces, bueno, el 56% tenía tratamiento analgésico indicado y el 43% sí estaba con opioides potentes, con morfina, con fentanilo, nalbufina o buprenorfina. Este es así como que un análisis a priori de los datos más relevantes que encontramos hasta el avance que lleva esta encuesta. Pero queremos reflexionar qué es lo que pasa, porque de repente tendemos a decir, bueno, es que está sobreregulado y entonces por la regulación no prescribo. Yo les preguntaría, de los que estamos aquí, a ver, ¿quiénes son médicos? Bueno, ¿y cuántos tienen su recetario de código de barras? Y estamos en la MED. Entonces, realmente, en febrero estuvimos en el Politécnico Nacional y únicamente los organizadores del curso tenían su recetario de código de barras. Entonces, podríamos quejarnos de que el gobierno a lo mejor no hace una previsión adecuada, pero ¿qué estamos haciendo realmente por tener el paciente? Ahora, si les digo, yo como farmacéutica, ¿cuántas farmacias en el país manejan opioides? Pues encontramos otro problema, porque tenemos alrededor de 60,000 farmacias en el país, de las cuales no llega a 200 las que manejan estupefacientes. Entonces, estamos atorados en un círculo vicioso. En lo personal, una servidora tuve una amplia experiencia en COFEPRIS, estuve 12 años en Secretaría de Salud y llevaba yo el programa de manejo y dispensación de medicamentos y una de las relaciones que teníamos con las asociaciones de farmacias era el relacionado a impulsar el abasto de estupefacientes, obviamente por seguir las directrices de la Organización Mundial para la Salud. Entonces, en ese sentido, lo que nos decía la gente de farmacias es, pues es que para qué tengo un producto que me ocasiona riesgo, pues se le tiene normalmente mucho miedo a manejar el estupefaciente y el psicotrópico, hasta el de receta normal se le tiene mucho miedo. Y lo que nos decían es que los médicos no lo prescriben, ¿para qué lo tenemos? Se nos caducan los anaqueles. Entonces estamos como que atorados en un círculo vicioso. Si analizamos nuestra regulación, que no quise aburrirlos aquí con artículos, la verdad,
nuestra regulación es completamente compatible con la regulación de otros países. O sea, tenemos casi el mínimo de regulación comparado con otros países. Que a veces tenemos la queja, es que el recetario de código de barras es muy complicado obtener. Bueno, en Estados Unidos también hay un recetario especial para los estupefacientes potentes. Un tipo de voucher bastante chistosito. Y hay una verificación de firmas, se lleva mucho más control de la prescripción médica del que llevamos aquí en México. Y eso no ha detenido a la prescripción del estupefaciente. Entonces vemos también como que hay esa parte que bueno, la disponibilidad, bueno, habemos quienes estamos trabajando en ella. A veces, bueno, pues no dejará mucha ganancia, pero bueno, vamos a dar el servicio y entra dentro del paquete, ¿no? Porque muchas veces yo, por ejemplo, en donde estoy, me enfrento con el distribuidor, me dice, es que tu producto no se desplaza. Digo, pues es que no se vende como Naproxen. No. Y me cuesta más toda la operación de distribución, pero bueno, se diluye dentro del resto de medicamento. Que en realidad si lo aislara, realmente terminamos pagando por la distribución del medicamento. Pero también otro de los mitos que se tiene son medicamentos caros y tampoco, realmente no son tan costosos. Pero sí es importante mantener y respetar, controlar la regulación para que no caigamos en el uso indebido de estupefacientes, ¿no? Entonces, estos dos engranes, por eso me gustó esta gráfica de engranes, tienen que embonar perfectamente para que pueda girar la maquinaria. Pero la parte más importante es la educación y ese es el gran trabajo que se está haciendo aquí por parte de la MET, de bueno, difundir la información, que los médicos conozcan el tratamiento, que los farmacéuticos conozcan la importancia de tener el abasto de estos medicamentos y que el paciente deje de tenerle miedo. De repente vemos a un paciente, y lo viví yo con mi propio padre cuando estaba en su etapa terminal. Oye, no, ¿qué tal si se vuelve adicto? Entonces yo, por favor, o sea, si vive una semana, que la viva en paz, ya no quiero oír gritos en la noche, le decía yo al médico, ya no quiero. Tengo un año oyendo gritos en la noche, ya no quiero, ya no puedo. Y yo creo que eso como familiares del paciente terminal también es algo que todos en un momento dado no llegamos a sufrir, ¿no? Entonces, esta parte de la educación de dejarle de tener miedo porque no, ¿cómo le vas a dar eso? Se va a volver adicto el paciente, entonces déjalo que se muera de dolor, pues creo que es algo bien importante. Nos llega a pasar mucho que no se consume el medicamento en las dosis que están prescribiendo los médicos. Entonces, suena de repente es toda la maquinaria que tenemos que hacer funcionar. Entonces, yo creo que cada quien dentro de nuestra trinchera tenemos que ir viendo cómo se mejora el tratamiento para el dolor. Bueno, esto no es algo que me inventé yo, la verdad es que yo al llegar de este lado del tratamiento de la medicina, pues aquí con la MET pues me encuentro en un objetivo muy bonito, muy valioso, muy humano. Y que es algo que se está peleando en todos lados, no es porque nada más aquí en México se dé. Esta es una recomendación de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes que nos dice, bueno, tenemos que reconocer que los estupefacientes van a seguir siendo indispensables para mitigar el dolor. No, es una realidad que no podemos negar. Tenemos que garantizar el abasto y la disponibilidad de medicamentos. Y nos dice, bueno, un régimen nacional eficaz de fiscalización tiene que garantizar el abasto adecuado de estos. O sea, no es válido decir sobreregulamos, impedimos esto, impedimos que se prescriba y no se trata de eso. Se trata de que el uso terapéutico sea ordenado, acorde a la necesidad del paciente, que hoy no lo está haciendo porque no hay prácticamente prescripción. Somos realmente poca la gente que está trabajando
en esto para el tamaño de población que somos. Digo, somos una ciudad de más de 20 millones de habitantes, donde, bueno, esperaríamos tener una mucho mayor cantidad de médicos que estuviesen capacitados primeramente, porque primero hay que capacitarse, si no, pues solo vamos a encontrar el montón de reacciones adversas de los medicamentos. De manera muy breve, ¿cómo anda el marco legal? Porque tendemos también a decir que se sobreregula y tendemos a decir, bueno, la disponibilidad se ve afectada por la sobreregulación. En México tenemos un esquema piramidal de regulación, todo deriva del artículo 4 constitucional, donde tenemos el derecho a la protección a la salud y lo rige la Ley General de Salud. En cuanto al control del estupefaciente, que es la parte de control, porque nuestra legislación sí está mucho más enfocada al control, a prevenir el desvío o el mal uso de los estupefacientes, nos aplica el Reglamento de Insumos para la Salud y la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, que es una legislación obligatoria a nivel de norma oficial mexicana. Entonces, para no aburrirlos con artículos, solo quise citarles dónde se cita en la Ley General de Salud en relación a los narcóticos. Entonces, se cita en prestación de los servicios de salud y nos tienen todavía en enfermedades mentales. Afortunadamente, hace un par de años, se adicionó esta reforma a la Ley General de Salud, donde ya se pone los cuidados para los enfermos en situación terminal. Es un paso gigantesco, muy importante en nuestra legislación, porque en esta reforma ya se obliga a todos los estados a tener unidades de cuidados paliativos. Digo, ya está el fundamento legal, ahora falta que sean una realidad. Y si nos vemos más ambiciosos, pues no solo el paciente en situación terminal tiene dolor, o sea, tenemos padecimientos crónicos donde vamos a tener una expectativa de vida. Hoy hablamos de quimioterapias paliativas y el paciente está cursando con dolor y con dolor intenso que podemos controlar. Entonces, el reto para el tratamiento del dolor es bastante fuerte. En términos muy, muy rápidos, bueno, la ley que nos pide esta regulación, principalmente para el médico lo enfoqué, pues tener una receta especial con código de barras, el cual, bueno, el trámite a lo mejor nos va a quitar un par de días. Un día en el que vamos a someterlo y otro día en el que vamos a ir a recoger los recetarios con código de barras. Probablemente, dependiendo la entidad federativa, sí nos invierta todo el día. Llegó un momento en COFEPRIS en que era una belleza porque se tramitaban de un día para otro y llevábamos la ventanilla. Hace algunos años con la licenciada Greta Espota llevábamos la ventanilla al Congreso de Anestesiología para que ahí les tramitaran los recetarios a los médicos. Pero bueno, ahorita está un poquito más complicado y se está tardando un poquito más. Sin embargo, bueno, es un trámite donde se pide la cédula profesional, comprobante de domicilio, los datos lógicos de un permiso para ejercer de un profesionista y se otorga. Había mucho el mito de que solo a los médicos algólogos o anestesiólogos se les autorizaba estos recetarios y no, la ley nos pide nada más que sean médicos. Nos limita el tratamiento. Quiero decirles que cuando yo entré a la Secretaría de Salud todavía se manejaban los 3 días de vigencia de una receta. Entonces, realmente era patético que un paciente que tenía que viajar desde Mérida hasta la Ciudad de México por el medicamento llegaba y la receta ya no se podía surtir. Porque me tocó ver el cambio de lo que eran unos tarjetones que tenían vigencia de 3 días a la actual receta de código de barras. Entonces, podemos a lo mejor decir, bueno, si el paciente va a tener una previsión, una expectativa de vida de 1 año, a lo mejor 30 días nos parecen insuficientes. Sin embargo, bueno, es mejor que los 3 días que teníamos antes, entonces tratemos de ser como que más positivos. Y bueno, también hay que entender un poquito al regulador
que de repente le da tratamiento a un paciente porque hay como que las dos inquietudes por parte del cuerpo médico. Al paciente que va a la sierra y va a estar, pues quiere estar con su familia en su etapa terminal, quiere volver a su tierra, los mexicanos somos muy arraigados a la tierra, tengámosle el medicamento que necesita y pues démosle un tratamiento para 3 meses. Entonces, esto ahorita la ley no nos lo permite. Pero tenemos el otro extremo de que, bueno, tenemos al paciente ya en situación muy crítica, está con altas dosis, calculamos tratamiento para 15 días y dura 3. Entonces, bueno, tenemos como que estar en esta ambivalencia, ¿no? Porque finalmente somos personas y somos altamente variables e impredecibles. Y el control en farmacias es sencillo, se retiene la receta. Actualmente se pide ya lo que es la farmacopea, nos pide que se retenga los datos de la identificación oficial. Y eso, bueno, para garantizar la otra parte del control que se preocupa por prevenir el desvío. La ley nos dice cantidad máxima de unidades por día de acuerdo a las indicaciones terapéuticas. Entonces, había mucha mala interpretación de que era una pieza por receta. Y entonces, pues nos dan 30 recetarios por cada vez que hacemos el trámite, no, 50, perdón. 50 recetarios, pues se iban las recetas muy rápido. Y no, el término de la ley dice de acuerdo a la indicación terapéutica. Entonces, bueno, esto ya hace, con toda la información que tiene el recetario de grupo 1, que se prescriba la cantidad que necesita el paciente sin estar gastando innecesariamente recetarios. Esa era como una interpretación errónea de la parte administrativa de las recetas, y lo que sí es que tienen que venir completamente requisitadas. Nos ha llegado a pasar en la farmacia que de repente nos llegan recetas normales por morfina. Doctor, no, es que ya cambió la ley, ya la actualizaron, ya no se necesita. No, doctor, perdón, damos la orientación y bueno, vamos incorporándonos al control y terminamos manejándolo bastante bien. Entonces, un poquito de comunicación, pero a veces no llega esta información en la formación de pregrado, la verdad. Yo me acuerdo mucho que veíamos con las asociaciones de médicos, con la Academia de Medicina, y pues la formación, cuando estaba yo en COFEPRIS, estábamos buscando mucho incluir los temas de la regulación de la práctica médica, no medicina forense, sino qué requisitos necesitas para tu consultorio, qué requisitos para tus recetarios, qué requisitos necesitan llevar tus recetas. Entonces, bueno, afortunadamente surgieron los antibióticos y ya se difundió mucho los requisitos de las recetas, ¿no? Eso nos ayuda mucho. En psicotrópicos, la receta es normalita, cualquier médico puede prescribir, no necesita pedir un permiso especial a la secretaría. Y aquí también en este grupo, que es lo que es conocido como grupo 2, tenemos muchos medicamentos, incluso opioides potentes. Tenemos la buprenorfina, tenemos la nalbufina, tenemos la hidromorfona. ¿Qué otro se me está yendo? La codeína. Tenemos el dextropropoxifeno. Entonces, estos están en grupo 2 y cualquier médico puede prescribirlos. Vigencia de 30 días igual, limita la cantidad de piezas por producto. Y esto quedó así como que una situación de redacción de la reforma de la ley de 92 y bueno, que se han venido impulsando principalmente los grupos de médicos, impulsando cambiar esta situación para prescribir la cantidad adecuada de acuerdo a la necesidad del paciente. A veces nos vemos en la necesidad de surtir 3 recetas para un paciente que va a utilizar en el transcurso de una semana. Pero bueno, esto ya es cumplir el requisito administrativo, pero bueno, son más sencillas. Entonces, aquí la pregunta, realmente la disponibilidad en el país, pues creo que hay que hacernos una pregunta, ¿qué estamos haciendo por colaborar con esa disponibilidad? Porque a veces es más fácil decir, no se puede, el mundo está en nuestra contra, ¿qué vamos a hacer? Pero sin embargo tenemos a los pacientes que casi la mitad de ellos están cursando con dolor. Entonces, bueno, creo que vale la pena que todos hagamos algo
por contribuir a que esto vaya mejorando, ¿no? Entonces, a mí me da mucho gusto en lo personal, cuando hicimos en 2005 la política farmacéutica nacional, la cantidad de farmacias que manejaban estupefacientes y psicotrópicos era alrededor del 10% de las farmacias del país. Y estaban localizadas en el DF, Guadalajara y Monterrey. Hasta ahí. Hoy sabemos que hay más farmacias, no solo de una cadena, hay más farmacias, en muchos hospitales ya están manejando estupefaciente que antes no manejaban. Entonces, muchos hospitales de alta especialidad que se están multiplicando al interior del país ya manejan estupefacientes. Entonces, como decía la doctora al principio, no hemos arado en el mar, poco a poco se va, cada quien aporta su granito de arena. Y bueno, ya para concluir la plática y dar paso a sus comentarios, pues solo quedar con esta reflexión, ¿no? En cuanto a disponibilidad, eso es algo que la OMS viene manejando, la disponibilidad de los opioides es tan fuerte como su eslabón más débil. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por su atención y quedo abierta a sus comentarios.